El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Bueno, queridos hermanos, veíamos de pronto en la monición a la fiesta que celebramos estas características particulares de San Lorenzo. Los diáconos fueron instituidos para atender los casos que los apóstoles ya no podían atender. Y en su mayoría, y el texto bíblico en algunas traducciones dice, para atender a las viudas. ¿Quiénes son las viudas? Personas necesitadas, y que en el tiempo del Señor Jesús, una viuda ya, y si de pronto no tenía hijos varones, estaba ya destinada a morir, y a morir de hambre, y a morir sola, y no tenía derecho absolutamente a nada más. Pero no solamente en la iglesia se presentan necesidades con las viudas, se presentan necesidades de todo tipo de situaciones y que muchas veces los apóstoles ya no alcanzaban ellos pues como a poder atender. Entonces por eso se instituye el diaconado. Y San Lorenzo hacía parte de los diáconos que acompañaban al Papa Sisto, y el Papa lo nombró administrador de todos los bienes de la iglesia. Y él era muy generoso. Todos los días iba a llevarle comidita, se iba de pronto como a una zona donde habían muchos hermanitos de la calle, y les llevaba comida. Cuando se desató la persecución, entonces tomaron preso al Papa y a 4 diáconos. Quedaba faltando él, San Lorenzo. Y San Lorenzo, pues le dice al Papa: ¿dónde vas sin tu diácono? Y el Papa le responde: en unos días me acompañarás. Y obviamente muere el Papa y mueren los 4 diáconos, y luego, pues así como nos lo menciona la historia, San Lorenzo es martirizado en una parrilla hirviendo. Una parrilla, pero eso no vayan a creer que eso ahí era como con agüita tibia, no, era una cosa impresionante. Porque antes de morir, el Papa, el emperador, estaba plenamente convencido de que la iglesia tenía muchas riquezas. Si todos los días iba a darles de comer a estos pobres hermanos de la calle, era porque la iglesia tenía mucha plata. Entonces le ordena al diácono, que era el administrador de los bienes de la iglesia, que le llevara todas las riquezas que tenía la iglesia. Y entonces él no tiene ningún inconveniente, va y vende todo, todo, todo. Es más, lo único que no vende es un cáliz, que según la historia era el cáliz de la última cena. Ese cáliz se lo da a un guarda español
para que lo custodie y lo lleve y lo ponga pues como en manos de la iglesia en España y allí lo puedan conservar. Pero de lo contrario, vendió todo lo vendió. Y fue y les llevó comida a estos hermanos de la calle y les repartió la plata. Y después les dijo, vamos a una misión. Y se los llevó y se los presentó al emperador. Y le dijo, vea, los bienes de la iglesia son ellos. Esos son los bienes de la iglesia. Ahí están. Entonces el emperador entra en cólera por esa situación. Considera que el diácono se está burlando de él. El diácono no se estaba burlando de él, le estaba presentando los tesoros de la iglesia. Pues el diácono tenía una visión completamente diferente a la del emperador. El emperador era sola y exclusivamente pensando en el dinero y el diácono estaba pensando en el reino de los cielos. Entonces esto hace que tome la determinación el emperador de hacerlo morir. Y ya vemos pues cómo muere San Lorenzo en una parrilla. La historia lo dice y yo lo creo, que muy particularmente con un humor sarcástico, mientras estaba en la parrilla, ardiéndose, que se desprendía un olor como de rosas y agradable que subía al reino de los cielos. Y que desde ahí, desde la parrilla, gritaba y le decía a los verdugos, voltéenme que ya estoy asado por un lado, para que me ase completamente. Eso solamente lo puede hacer una persona con una capacidad de fe y de trascendencia en el Señor Jesús. Uno saldría corriendo inmediatamente, hijos. Y teniendo en cuenta esa historia de San Lorenzo, nosotros podemos ver tranquilamente cómo nos lo dice el texto bíblico del Evangelio. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. Es el grano de trigo, el mártir, el diácono, San Lorenzo. Ese es el grano de trigo que da muchísimo fruto para la iglesia. Se dice, por medio de la tradición y la historia, que suscitó su martirio cualquier cantidad de conversiones y adhesiones a la Iglesia Católica. Es que tiene que ser así. Uno, viendo una situación de esas, uno se cuestiona y uno dice, Dios mío, tiene que haber algo tan grande y tan fuerte que Dios pone en el corazón del ser humano, que es capaz de sobreponerse a situaciones tan tormentosas como estar montado en una parrilla, pues, al más alto fuego. Queridos hermanos, nosotros también puede que no lleguemos hasta ese tipo de martirio, pero nosotros sí podemos ofrecer nuestras pequeñas contrariedades de la vida, nuestras pequeñas situaciones de dolor que nos causan en el día a día, palabras, situaciones, chismes, quejas, acciones, todo lo que a nosotros, queridos hermanos, nos cuesta recibir, ofrezcámoslo al Señor. Y nosotros también, al igual que San Lorenzo, estaremos construyendo la iglesia, ya no desde el martirio como tal, como lo hicieron los mártires, sino desde un martirio de entrega por el Señor en cada una de las pequeñas contrariedades que se nos presentan. No generemos otro comportamiento. Muchas veces, cuando se presentan las situaciones de adversidad, entonces tiramos todo a la porra. ¡Qué berraquera! No, es que yo no sé qué, yo no sé cuántas.
y ahí dañamos toda la obra. El Señor nos permite, puede que no lo quiera el Señor, pero nos permite vivir algunas situaciones para nuestro propio crecimiento, para nuestro propio fortalecimiento, para que muera el ego, para que muera esa prepotencia que llevamos nosotros, para que muera la soberbia, para que tomemos autocontrol y autodominio de sí mismos y nosotros inmediatamente nos vamos en contra del Señor. Nos vamos en contra de Dios, pero ¿por qué a mí? Pero si yo voy a misa todos los días, ¿por qué me sucede esto? Es porque no hemos podido trascender, queridos hermanos, y darnos cuenta que en el dolor y en el sufrimiento se alcanza la santidad. Hijos, con toda seguridad, no sé quién lo haya dicho, pero me parece que es cierto, me parece que tiene mucho sentido y es muy real. La persona o la situación que más te hacen sufrir son las personas o las situaciones que más te ayudan a la santificación, con toda seguridad, porque si uno no vive una situación de adversidad, uno no se prepara, pero si uno vive la situación de adversidad, en el momento en que la vives, es una situación tenaz, pero superada, uno queda como fortalecido. Y cuando uno se da cuenta que hay un hermano o que hay una hermana que está viviendo algo por el estilo, uno tiene la posibilidad de aconsejar, de animar a esa persona para que no desfallezca y para que continúe su caminar hacia la casa del Padre, en el camino de la santidad, que no es fácil, queridos hermanos. Y el texto bíblico nos dice, el que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El Señor nos está mandando a que nos aborrezcamos, para nada. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo va a querer Dios que nosotros aborrezcamos nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo? Lo que nos quiere decir el texto bíblico es que yo tengo que aborrecer todo lo que hay en mí como concupiscencia del pecado y que me lleva y me inclina y muchas veces me doblega para que me desvíe del camino. Eso es lo que yo tengo que aborrecer. No es que yo tenga que quemarme pues así, punzarme todos los días, pues eso sería una situación extraordinaria, pero no hay necesidad de eso. Hay necesidad de que yo aborrezca la concupiscencia del pecado que hay en mí. La inclinación al pecado que hay en mí es lo que yo debo aborrecer. Y obviamente, queridos hermanos, en ese mismo orden de ideas, pues amar el estado de gracia, amar la santificación y el camino que me lleva hacia el Señor, hacia el encuentro con Dios. Hijos, pero no hay que tomar el texto bíblico de forma que pues salga uno de aquí, yo me odio, yo no me quiero, que me pise un carro porque yo no, para absolutamente nada. No seamos fundamentalistas, no son las situaciones así. Esto hay que traducirlo y hay que aterrizarlo a la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué tengo yo que aborrecer? El maldito pecado. Eso es. Eso es lo tuyo y lo mío, el pecado. Lo demás no lo da Dios. Entonces, eso es lo que hay que aborrecer para que desapareciendo el maldito pecado, yo pueda amar la gracia y un día poderme unir al Creador, a quien me creó y me espera con los brazos abiertos para que ya unidos volvamos a formar el único y solo cuerpo,
que es el del Señor Jesús y no más. Queridos hermanos, tengamos pues muy presente, la vida de los santos es muy linda, hijos. Ayer veíamos cómo Santa Benedicta de la Cruz, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que era una mujer hermosísima, que fue muy estudiosa, que estudió con Husserl, un filósofo extraordinario, y que fue muy intelectual y activista y todo eso. En un momento determinado leyó el Evangelio y leyó la vida de una santa, Santa Teresa. Y queridos hermanos, su vida se transformó, porque el Evangelio es la misma vida que una persona que va en camino de santidad se apropia y coge como estilo. Y con toda seguridad, si uno lee la vida de un santo, le habla del Evangelio. Y si lee el Evangelio, le habla de la santidad. Para que en el momento en que tengamos la oportunidad, yo se los he dicho, desde el año pasado, yo les decía, tengan al lado en su mesita de noche un libro, la palabra de Dios, la Biblia, un libro de santos, un libro de la Virgen, el crucifijo, la imagen de la Santísima Virgen María y la camándula. Ahí tiene uno pues para santificarse, hijos. Entonces, que sea pues este evangelio que nos invite a morir al pecado, no a otra cosa. Yo no tengo que salir ahora a buscar que me maten, no. Yo tengo que salir a buscar cómo matar la concupiscencia del pecado que hay en mí y ofrecerle al Todopoderoso la vida y todas las diferentes situaciones que se me presentan durante el día para glorificar a Dios y seguir construyendo la iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.